En el videotutorial de hoy vamos a explicar cómo funciona el informe de coincidencias de empleados. Para ello accedemos a Informes, Turnos, Coincidencias con empleados. Con este informe podremos obtener para una fecha concreta información relevante sobre los empleados que coinciden según un criterio de coincidencia configurable que veremos a continuación. En primer lugar nos aparece el filtro de configuración de consolidación. Este filtro nos aparecerá en el caso de administradores que tengan acceso a varias áreas. Este informe permite obtener los datos de coincidencias entre empleados de distintas áreas en un mismo informe. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es decidir si queremos consolidar los datos o no. Si los queremos consolidar, decidimos de qué áreas queremos obtener la información. Por el contrario, si únicamente queremos obtener datos del área en el que nos encontramos, dejaremos marcado no. Después nos encontramos con el filtro de coincidencias con empleados. Desde aquí podemos seleccionar la fecha única en la que queremos realizar la búsqueda y decidir qué tipo de coincidencias queremos encontrar. Es decir, vamos a seleccionar qué personas coinciden dentro de un rango horario y para ello tenemos diferentes opciones de filtro. La fecha, marcaríamos el día en el que queremos buscar las coincidencias de empleados y luego podemos seleccionar empleado si lo que queremos es seleccionar el empleado con el que buscaremos las coincidencias en la fecha que hayamos seleccionado. Además, podemos decidir si queremos que sea necesario que coincidan en la ubicación o si no es necesario. Luego tenemos turno y ubicación. Seleccionaremos un turno y seleccionaremos una ubicación. Y así encontraremos las coincidencias que tengan en estos turnos y ubicaciones, según la fecha que hayamos indicado. Y por último, rango horario y ubicación. Seleccionaremos una fecha de inicio y una fecha de fin y una ubicación. Y nos mostrará todas las personas que tengan estos requisitos en la fecha indicada. Después de decidir esta configuración, debemos centrarnos en qué vamos a considerar como coincidencia. Para ello, en el filtro de configuración de coincidencias, tenemos las diferentes opciones. Si pulsamos en el desplegable de método de coincidencia, tenemos contenido, solapado y solapado mínimo. En primer lugar, tendríamos contenido, que significa que los turnos de los empleados coincidentes deben estar contenidos dentro de los turnos buscados, es decir, para que nos salga como coincidencia, el rango horario de las personas que obtendremos como coincidencia debe de estar contenido dentro de las horas del turno definidas en el filtro de coincidencias de empleados. La otra opción sería el solapado, que únicamente sería necesario que nos salga una coincidencia de un minuto para que se considere como coincidencia. Y por último tenemos el solapado mínimo, que los empleados en los que se encuentre la coincidencia deben tener un solapamiento mínimo con el turno buscado para considerarse coincidentes. Aquí podremos decidir lo que queremos que se considere como solapamiento. Tenemos la opción de decidir si queremos que sea por porcentaje o por minutos. Por porcentaje, por ejemplo, podemos definir que sea un solapado mínimo de un 90% del tiempo, o en cambio por minutos, pues que sean 15 minutos o ir subiendo lo que nosotros consideremos que va a ser ese solapamiento mínimo. Nos queda el filtro de empleados, que no es obligatorio rellenarlo. Es decir, si no hacemos ningún tipo de selección en este filtro, nos mostrará todas las coincidencias que la aplicación encuentre con los filtros seleccionados hasta ahora, es decir, con la configuración que hayamos puesto en coincidencias con empleados y en la configuración de coincidencia. Pero si decidimos rellenarlo, nos sirve para que únicamente nos muestre de los empleados coincidentes a quién quiero ver en el informe. Podemos usar los siguientes criterios: filtrar porque tengan el mismo turno, estén en el mismo departamento, filtrar por un empleado específico, que coincidan en ubicación o que coincidan en habilidad. Vamos a ver un ejemplo. Si seleccionamos en la fecha, por ejemplo, el día 1 de abril, filtramos por empleado, vamos a seleccionar a nuestro coordinador 3. Y en el método de coincidencias seleccionamos contenido, es decir, que coincida en todo el turno. Vamos a ver las opciones que nos salen.
tenemos nuestro coordinador 3 que coincide con el empleado 3, 6 y 9 en todo el turno. Todo el turno de mañana coincide con el turno de mañana de coordinador. En cambio, si filtramos por solapado, nos mostrará todas las coincidencias de personas que en sus turnos coincidan, aunque solo sea un único minuto. Vemos que ahora nos salen muchas más personas. En algún momento de todos estos turnos se coincide con el coordinador 3. Y por último, vamos a ver qué opciones nos saca si seleccionamos el solapado mínimo. Seleccionamos, por ejemplo, un solapado mínimo de un porcentaje del 50%. Aplicamos el filtro. Vemos que ya nos salen muchos menos empleados, pero además podemos determinar que queremos que nos salga únicamente las personas que pertenezcan a un cierto departamento, por ejemplo, de producción. Aplicamos el filtro y nos sale que el coordinador 3 coincide con el empleado 3, 6 y 9. Es decir, nos saldrían las coincidencias con nuestro coordinador con un solapamiento mínimo del 50% del tiempo de turno y nos muestra el departamento de producción.